Tomen asiento, hermanos. Quiero compartir la palabra del Señor. Allí en el libro del profeta Isaías, capítulo 43 y versículo 18. Dice así la palabra del Señor: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Allí está Isaías dando esta palabra y está diciendo esta expresión que yo quiero que usted recuerde y que recordemos fundamentalmente la que estábamos compartiendo en la apertura. Y acá dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Pero en Deuteronomio capítulo 32 y versículo 7 dice: acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará a tus ancianos y ellos te dirán. Y yo le puse por poner un título: recordar u olvidar. No os acordéis de las cosas pasadas, dice en Isaías, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y allí en Deuteronomio dice: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará. Cuando uno lee estos textos, lo primero que uno pudiera pensar es que hay contradicción entre lo que está diciendo Isaías y lo que allí en Deuteronomio Moisés está escribiendo. Ahora, ¿Dios puede contradecirse? De ninguna manera. Entonces, ¿cómo tengo que actuar o cómo tenemos que actuar nosotros cuando un texto comparado con otro nos lleva a pensar de que están contrapuestos, que no hay coincidencia entre el uno y el otro? Porque hay mucha gente que se basa justamente en estas cosas para decir que la Biblia tiene errores. La Biblia no tiene errores. Se puede equivocar la imprenta, como ha pasado, y de pronto faltar una letra, faltar una palabra, faltar una coma, porque en la imprenta lo omitieron. Pero la palabra del Señor no tiene contradicciones. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y entonces, ¿cómo hago con estos pasajes que pareciera ponerme en conflicto? Y le puedo asegurar que usted que conoce la Biblia sabe que hay muchos textos que pareciera que están contrapuestos, que están enfrentados. Pero entonces, ¿tengo que recordar o no tengo que recordar? ¿Lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer? Por eso la Biblia es un libro que necesita interpretarse de acuerdo al contexto. ¿Por qué está diciendo lo que dice? ¿A qué refiere cuando dice no os acordéis? ¿O qué refiere cuando dice acuérdate? En verdad nos hace pensar ciertamente. Ahora, cuando yo veo a un Dios perfecto, cuando yo veo a un Dios que no tiene errores, a un Dios que no se contradice y me confronto con estos pasajes, necesito detenerme, necesito orar y necesito interpretar qué está queriendo decir cada uno de los pasajes, porque de ninguna manera puedo aceptar que Dios se equivoque. Y si Dios se equivocara, entonces nuestra fe se desestabilizaría
y no habría nada que nos diera la confianza y la seguridad que nos da justamente la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo resolvemos esas aparentes contradicciones? ¿Qué pensamos cuando miramos atrás? Vio que cuando nos ponemos grandes es como que ya alcanzamos la mayoría de los logros. Vio, cuando uno es joven dice, bueno, quiero formar una familia, me quiero casar. Después anoche tuvimos la reunión de matrimonio, hablando de familia. Tuvimos la reunión de matrimonio, nos gozamos en el Señor, en lo que aprendimos, y los que no pudieron venir, cuánto lo lamento, pero van a tener una oportunidad a través de la página, por lo menos de tener así por arriba la idea de lo que vivimos anoche. Lo que no van a poder revivir es la cena que tuvimos. Eso no lo van a poder. Pero lo otro, van a poder tener un vislumbre de la reunión que tuvimos. Pero digo, uno se proyecta, uno elabora proyectos. Yo quisiera tener una familia, cómo sería esa familia, etcétera, etcétera. Y después, bueno, uno logra la familia, vienen los hijos, vienen los nietos, viene, como decían Claudio y María anoche, el nido vacío, los hijos se casan y se van. Y de pronto uno comienza a vivir recordando todo lo que, yo me acuerdo cuando, ¿vio? Nos ponemos grandes y empezamos a recordar. Yo me acuerdo cuando era chico, en mi tiempo estas cosas no eran así, y recuerdo cuando mi padre o cuando mi madre me decía tal y cual cosa, y parece que vivimos mirando hacia atrás porque ya no tenemos demasiados proyectos hacia adelante. Porque dejamos de elaborar proyectos. No todos, algunos siguen con proyectos, ¿vio? Tienen 80 años y siguen adelante. Y hasta algunos se quieren volver a casar y quieren, bueno, Yo recuerdo un pastor que contaba la experiencia de su papá, que había enviudado y estaba solito. Y entonces tenía 90 años. Y entonces lo fue a ver y le dijo, hijo, yo estoy solo, yo necesito una compañera, pero papá tiene 90 años. Claro, vos decís porque tenés a tu esposa, pero yo estoy solo, no tengo quien me alcance un vaso de agua. Así que el viejito no se daba por vencido, él pensaba todavía en seguir viviendo y poder vivir de la mejor manera y acompañado, lo cual yo creo que es un buen proyecto. Porque llegar a una etapa donde dice, bueno, ya está, lo alcancé todo, ya no tengo más, y entonces me siento en el sillón de mi casa y espero que venga el Señor, y no me preocupo de nada, y bueno, ya está. Entonces, es bueno entonces tener esos proyectos. Pero nosotros, ¿qué pensamos o qué vemos cuando miramos hacia atrás? Y le dejo esta pregunta, porque esta pregunta pudiera ser muy positiva o pudiera ser muy negativa. Cuando tenemos los jueves la consejería pastoral, nos encontramos con esas dos opciones. Personas que de pronto recuerdan su pasado, recuerdan sus experiencias generalmente negativas y viven recordando y viven volviendo al pasado y no pueden avanzar, como Pablo decía en el texto que leíamos al principio, porque su pasado los tiene atados, resentidos, amargados. Hay otros que recuerdan los momentos gratos y eso es bueno, es bueno.
recordar los momentos gratos, aquellas cosas que me hicieron crecer, aquellas cosas que me hicieron madurar, aquellas cosas que me llevaron a replantearme situaciones en la vida. Eso en verdad es bueno porque me ayudó a formarme, me ayudó a crecer, me ayudó a avanzar en la vida. Entonces, ¿recordar u olvidar? ¿Qué es recordar? La palabra recordar viene de una expresión original que da la idea o significa volver a pasar por el corazón. Recordis, cordis, corazón, es repetir, recordis, repetir algo allí en el corazón. Ahora, cuando yo repito, cuando yo recuerdo los momentos gratos, los momentos buenos, los momentos que me van a ayudar a seguir adelante, eso, hermano, es recomendable en verdad. Pero cuando yo recuerdo los fracasos, las frustraciones, y cuando vivo volviendo y volviendo a mi corazón emociones que debía haber sanado, que debían haberse sacado de allí y que necesitaban traer paz a mi corazón, eso me lleva a, como dice el apóstol, a adquirir una raíz de amargura que comienza a extenderse en mi corazón y me transforma en una persona resentida, amargada, triste, sin expectativas, sin poder perdonar y por consiguiente sin poder avanzar en la vida. Ahora, hay cosas en la vida que necesitamos olvidar. Gracias a Dios que el Señor, que es tan sabio, cuando nos dio este elemento pensante, el cerebro y la memoria, el Señor ya especificó qué cosas nosotros recordamos porque nos hace bien o mal, según sea, y qué cosas olvidamos. Mire, si nosotros pudiéramos recordar absolutamente todo lo que hacemos en el día. Pasaría como la computadora, se llenaría la memoria y tendríamos que, no sé, ir al médico o al Señor que nos resetee, porque tendríamos tanta información que creo que en algún momento, y fundamentalmente cuando tenemos varios años, la información estaría allí siendo un problema procesarla. Pero hay cosas que nos olvidamos. Y cuando las cosas que nos olvidamos no son relevantes, no son importantes, no afectan nuestro avance, está bueno dejarlas. No pretender recordar aquellas cosas que necesitamos olvidar. Y creo que esta es una de las cosas, el problema de recordar lo que debemos olvidar y de olvidar lo que debemos recordar. Es un problema, ¿no? A veces recordamos lo que no tendríamos que recordar y nos olvidamos de las cosas que no tendríamos que olvidarnos. Y eso es trágico, hermano, es trágico. ¿Cuántas personas se detienen en la vida? ¿Cuántas personas se les genera una crisis, un conflicto de personalidad, de identidad? ¿Y cuántas cosas? Porque no tienen claro aquellas cosas que debieran tener presentes, recordar en la vida. Ahora aquí dice, no os acordéis de las cosas pasadas. No te olvides de dónde el Señor te sacó. Y eso es importante, hermano. Eso es importante. No te olvides de dónde el Señor te sacó. Generalmente cuando tenemos un tiempo de testimonio, las personas, los hermanos, cuentan su experiencia y cuentan cómo fue la vida antes de Cristo. ¿Qué cambios se produjeron?
las luchas, frente a los cambios. Pero finalmente, si lo logró, entonces puede contar la experiencia ahora en Cristo, habiendo dejado atrás un pasado feo, un pasado amargo, un pasado triste, un pasado sin esperanza. Ahora tengo un nuevo presente y un futuro de esperanza y de expectativa, porque logré sobreponerme a todas aquellas cosas del pasado. Entonces, a veces olvidar es un beneficio y a veces olvidar es un peligro. A veces recordar es bueno y a veces recordar no es bueno, según lo que nosotros estemos trayendo a nuestra memoria. Y entonces nos hacemos la pregunta, surge inmediatamente el interrogante: ¿y entonces cuándo tengo que recordar? ¿Y cuándo tengo que olvidarme? Mire, la palabra del Señor, especialmente el Antiguo Testamento, está lleno de observaciones y mandatos que Dios le da a los distintos personajes en las etapas vividas, de que levanten memoriales. ¿Se acuerda Jacob en Betel? Levantó un monumento allí en Betel. Era un memorial, era un recordatorio. Aquí me apareció el Señor. En este lugar tuve un encuentro con el Señor. Y levantó un monumento. Allí no sabemos bien cómo sería el monumento, pero era algo elevado sobre la tierra, algo que otras personas podían ver. Y cuando preguntaban, ¿qué es ese monumento? Ese monumento me recuerda el día que tuve un encuentro con Dios. Ese día me apareció el Señor. Ese día tuve una vivencia, una experiencia que la recuerdo y me renueva totalmente, porque allí comenzó una nueva vida para mí. Qué bueno es recordar, hermanos, en nuestra vida el día que tuvimos un encuentro con el Señor. Qué bueno es recordar quiénes éramos, cómo vivíamos antes de conocer al Señor. Y que tuvo que haber un quiebre y tuvo que haber un reconocimiento. Y entonces entendimos que, como el apóstol Pablo dice, todo eso no tenía significación en nuestra vida, todo eso no era valioso, todo eso era pasajero, todo eso era temporal, todo eso tenía fecha de caducidad, pero ahora adquirimos valores que son eternos y que ni la muerte, que para la ciencia es el fin de la vida, pero para nosotros es el paso a la eternidad. Ni la muerte puede modificar esa expectativa y esa esperanza que nosotros tenemos. La Pascua como memorial. Dios le dice a Moisés allí en el desierto que celebren la Pascua, y la Pascua consistía de el cordero que debían matar y las hierbas amargas que debían compartir, y esto era un memorial, pero también era un anticipo de lo que habría de suceder. Y para nosotros hoy el memorial es lo que dentro de algunos minutos vamos a hacer, que es recordar lo que Jesús hizo por nosotros, lo que hizo en nuestro favor. Cuando pasaron el Mar Rojo o el Jordán, levantaron allí unas piedras. ¿Qué son estas piedras? ¿Qué son estos memoriales? Cuando vuestros hijos os pregunten, entonces le diréis: nosotros éramos esclavos en Egipto, pero el Señor nos sacó con mano poderosa. Era para recordar, hermanos. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento llevaban en sus vestimentas unas piedritas allí, y esas piedritas también eran un memorial, porque eran 12 piedritas que representaban a cada una de las tribus del pueblo de Israel. Memorial, recordatorio, para tener
presente permanentemente, y hay muchas más. El sábado también fue un memorial. El día de descanso lo tendréis por vuestras generaciones, le dijo al pueblo de Israel. La necesidad entonces de tener memoria, de recordar las cosas que necesitamos recordar. Y allí viene entonces la importancia de recordar lo aprendido. Yo no puedo hablar de la etapa de docencia, pero sí puedo hablar de la etapa como alumno, ¿verdad? Y me posiciono en la vida del maestro, del profesor, de quien tiene que dar una enseñanza. Y después de estar todo un cuatrimestre enseñando, aportando conocimiento, dando información, llega el momento de la evaluación y de pronto me entregan la hoja en blanco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No aprendiste nada? ¿No prestaste atención? ¿No estudiaste lo que habíamos dictado en clase, lo que habíamos aprendido? Entonces la importancia, hermanos, de aprender aquellas cosas o de recordar aquellas cosas que hemos aprendido. Venimos al culto, venimos a la reunión, compartimos la palabra y cuando llegamos a casa, ¿de qué habló el hermano? ¿Y qué aprendiste? No sé, leyó sobre Isaías, pero ¿y qué aprendiste de lo que se habló? ¿Vio? ¿Suele o no suele pasar? Sí que suele pasar. Entonces la importancia de recordar lo aprendido. El apóstol Pedro, decía, no os dejaré de recordaros siempre estas cosas. No voy a dejar de recordarles cosas que son necesarias para crecer, para cambiar, para mejorar, para cultivarse en la vida cristiana. José, todos recordamos la historia de José, ¿verdad? Despreciado en su familia, lo vendieron como esclavo, va a parar a Egipto como esclavo, y allí Dios comienza a bendecirlo y a prosperarlo y a levantarlo, porque dice la Biblia, Dios estaba con José. Ahora, para que Dios estuviese con José, José tendría que estar sujeto al Señor. Si no, es imposible, ¿verdad? Para que Dios esté con él, él tenía que estar con Dios. Para que dos caminen juntos, necesitan estar de acuerdo, caminar en la misma dirección, tener la misma meta. Si no, es imposible caminar juntos. Ahora después que José está posicionado allí segundo en el reino, y vienen los años de hambre en toda la región allí de Palestina y de la tierra de Israel, aparecen sus hermanos a comprar comida porque no había en su tierra. Y cuando José los ve, los reconoce. No solo que les da los alimentos que necesitaban llevar, sino que se identifica y llora amargamente y en voz fuerte, de tal manera que los sirvientes del palacio pudieron escuchar llorar a José. ¿Qué pasa con José que está llorando? Identificó a sus hermanos, quienes le habían traicionado, engañado, lo habían despreciado, no lo habían valorado. Ahora él los reconoce y los abraza. Y le pregunta, ¿vive aún vuestro padre? ¿O vive aún mi padre? Es decir, estaba recordando, se estaba acordando de su familia.
¿Y cómo decimos? No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. José estaba trayendo a memoria las cosas antiguas, su familia, lo cual es valiosa, la familia. Su padre. Seguramente en tanto tiempo que no tenía información acerca de lo que había pasado, porque estaba tan distante y porque no tenía medios para poder comunicarse y saberlo, él siempre estaba recordando a su anciano papá. Y también sabía que él tenía una familia. Pero hermanos, cuando él se da a conocer, le dice a sus hermanos: Dios me ha traído hasta aquí. Dios me ha traído aquí para preservación de la familia. Ahora, queridos hermanos, José se acordaba de su familia, sí se acordaba de su familia, se acordaba de los momentos vividos, sí se acordaba de los momentos vividos, pero él había sanado sus recuerdos, él había sanado su alma, él había logrado perdonar, él no había permitido que su pasado le detenga para seguir avanzando en el propósito de Dios, y José logró el propósito. Y su familia fue beneficiada a través de la buena actitud de José. Gloria al Señor. Dice la Biblia que cuando José estaba en Egipto, se casó con la hija del sacerdote de On. On era una ciudad, una localidad donde adoraban al sol y bueno, otras cosas. Y este hombre, el suegro de él, era sacerdote allí en aquella región, en aquel lugar. Asenat se llamaba su esposa. Y de ese matrimonio, de esa relación, nacen dos hijos. El primero Manasés, el segundo Efraín. Y Manasés, cuando José le puso el nombre, fíjese usted, fue él, no le preguntó a Asenat, porque si Asenat, que era egipcia, le hubiera preguntado el nombre, seguramente le hubiera puesto un nombre egipcio, pero ahora José fue el que eligió el nombre y dijo: le vamos a llamar Manasés, el que hace olvidar. El que hace olvidar. Manasés tenía una significación, hermanos, para José, porque José ahora, con la alegría de tener una esposa, la alegría de tener a su primer hijo, ese hijo ahora le hizo olvidar los años de angustia, de dolor, de sufrimiento que habían generado la situación que había vivido cuando fue arrancado de su casa y fue vendido a los ismaelitas y fue despreciado por el celo, la envidia y cuantas otras cosas de sus hermanos. Ahora, la historia de José podía haber sido totalmente distinta si él hubiera seguido alimentando esos recuerdos. Me vendieron, me traicionaron, no me querían, estaban envidiosos porque mi papá me regaló una túnica de colores. No quiero ni acordarme de la casa de mi padre. Imagínese si eso hubiera acontecido. Seguramente José hubiera seguido estando allí prácticamente en la cúpula del poder de este país, Egipto. Pero la historia de su padre y de sus hermanos, la historia del pueblo de Israel, hubiera sido totalmente diferente. Vamos a ponerle Manasés. El Señor me hizo olvidar. El Señor me hizo olvidar. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: el Señor me hizo olvidar? Traiciones, engaños, defraudaciones, palabras hirientes,
actitudes de desprecio. Una ocasión con Ruth asistíamos a una señora y esta señora tenía muchos problemas de salud, tratamiento psiquiátrico, pastillas de todos los colores. Y cuando comenzamos a hablar, ya partió, ya falleció, si no, no lo contaría. Pero cuando empezamos a hablar, y ella comenzó, la única que hablaba era ella, estuvo como 45 minutos hablando sin parar. Y cuando hizo una pausa, le dije, bueno, mire, la Biblia tiene la solución para su problema. Pero ¿sabe una cosa? A usted no le va a gustar. ¿Cómo no me va a gustar? Si yo vine por eso, yo vine para que me resuelvan el problema y si usted me dice que la Biblia tiene la solución al problema, yo lo quiero. Sí, tiene la solución al problema, pero le puedo asegurar que a usted no le va a gustar. ¿Cómo no me va a gustar? Si me va a ayudar, yo lo quiero. Bueno, entonces se lo voy a decir. Usted tiene que perdonar a su ex esposo. ¡Ah, no, mire, yo lo quiero ver muerto. Acá lo quisiera ver muerto en este mismo momento. Bueno, no tengo otra cosa que decirle. Es lo único que le puedo decir. Si usted lo perdona, Dios le va a sanar su alma, usted va a experimentar no solamente la paz en su corazón, el sanar sus recuerdos, sino que, estuvimos allí un rato largo y de última la señora dijo, está bien, lo voy a hacer, pero no le prometo que mañana lo siga odiando. ¿Y por qué se preocupa de mañana? Haga lo que tiene que hacer hoy y mañana me cuenta. Y entonces repetimos la oración, yo perdono, no lo podía decir, ¿vio? Yo perdono, y en un momento se quebró y dije, bueno, acá está la solución. Me siento bárbaro, me siento liviana, me siento bien. A los 2 o 3 días me llamó por teléfono y me dijo, ¿sabe una cosa? Ya no me acuerdo todo el tiempo de esa bronca, ese odio que tenía. ¿Sabe cómo terminó? Volvió el esposo a su casa y hasta el día que murió ella, hasta el día que falleció, estuvieron juntos. ¿Se da cuenta? Sanar las emociones, los recuerdos que están dañados, marcados por esas cosas que nos lastiman, que nos hieren. Pero José se acordaba de su familia. Hubiera sido cruel olvidar, ¿no? ¿Cómo uno puede olvidar a alguien que ama, a alguien que fue parte de su vida, aunque se haya equivocado, aunque haya cometido errores, aunque la relación no haya sido todo lo buena que debía ser? ¿Cómo vamos a olvidar? No podemos olvidar. Lo que sí podemos es sacar las emociones negativas de nosotros para que no nos impidan relacionarnos y avanzar en la vida cristiana. Manasés, el Señor me ha hecho olvidar. El Señor me ha hecho olvidar. ¿Cuántas cosas en nuestra vida, hermanos, debemos pedirle al Señor que sane nuestros recuerdos? Me dijo una vez una persona, ay hermano, ayúdeme a orar para que yo pueda olvidarme de mi esposa porque ella partió y yo la recuerdo. No, hermano, yo no le puedo ayudar, no puedo pedir que usted la olvide. No, nunca la va a olvidar, sería cruel olvidarse. Lo que sí puedo orar es para que al recordarla, la recuerde con alegría, con cariño, recuerde las cosas lindas de la vida. ¿Cómo olvidar a alguien que fue parte de su vida, que uno amó? No, sería trágico, sería cruel olvidar. Entonces, frente al recuerdo, mis emociones no se activen. Frente al recuerdo,
de algunas cosas, sean positivas o negativas, que eso no desestabilice mis emociones. Que frente al recuerdo de el dolor o de la alegría, mis emociones puedan estar bien equilibradas para no tomar decisiones de las cuales mañana tuviera que arrepentirme. Y entonces recordamos algunas cosas que la palabra del Señor dice con relación a estas cosas. Acuérdate del día de reposo. Acuérdate que fuiste siervo en Egipto. Acuérdate de lo que hizo Jehová. Acordaos de la palabra de Moisés. Está todo hablándonos de recordar algunas cosas que son importantes. Acordaos del Señor grande y temible. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acordaos de la mujer de Lot. No te olvides de mi ley. Cuídate de no olvidarte de estas cosas. No olviden las obras de Dios. No te olvides ninguno de sus beneficios. Y otras expresiones donde nos alienta a no olvidar alguna de aquellas cosas. Pero en algunos casos, como Isaías, no os acordáis de las cosas pasadas. No vuelvas a pasar por tu corazón el resentimiento. No vuelvas a pasar por tu corazón el odio, el dolor, el sufrimiento, la amargura, la tristeza, la soledad, la angustia. No vuelvas a repetir esas experiencias amargas, porque te van a frenar, te van a detener y van a germinar dentro de tu corazón emociones que te van a frenar, te van a detener en la vida natural y fundamentalmente en la vida cristiana. El apóstol dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia el futuro. Entonces hay cosas que necesitamos recordar, hay cosas que debemos olvidar, y del ejercicio entre lo que me animo a recordar y lo que pongo en el olvido y lo dejo para el Señor, en ese ejercicio me voy a poder adelantar, voy a poder avanzar, voy a poder crecer, voy a poder desarrollar mi vida cristiana, mi vida espiritual, y cuando mire atrás voy a poder contar las cosas que logré superar con la ayuda del Señor. El Señor me ayudó a perdonar, el Señor me sacó el resentimiento, el Señor quitó la amargura, el Señor quitó ese odio que yo tenía. Ahora puedo amar, ahora puedo perdonar, ahora puedo vivir sin ese peso en mi conciencia que me hacía vivir mirando hacia atrás. ¿Recordar o olvidar? Cada uno de nosotros sabe, hermano, y el Espíritu Santo traerá a nuestro corazón las cosas que debemos dejar para Dios, que debemos sacar de nuestro terreno emocional, de nuestros recuerdos, de nuestras emociones. Porque si brota una raíz de amargura, dice el apóstol Pablo, nos va a estorbar. Nos va a estorbar. Y no solo que nos va a estorbar la raíz de amargura a nosotros y nos va a afectar en forma personal, dice que muchos serán contaminados, porque cuando nos relacionamos con otras personas, de la abundancia del corazón habla la boca, y estaremos exponiendo aquellas cosas que necesitábamos haber resuelto y dejado en el pasado y en el olvido, y estaremos contaminando a otros. Y si no, dígame la verdad, usted está en la cola del cajero, en la cola del supermercado, y alguien empieza a quejarse, ¿vio?
Y enseguida se contagia a todo el mundo. Usted tiene razones, que este, que el otro. Y siempre encontramos responsables, ¿vio? Son contaminados. No nos contaminemos, hermanos, con aquellas notas negativas que van a ser un estorbo, van a ser un tropiezo en nuestra vida cristiana. Pero una cosa hago, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, dice el apóstol. Sigo a la meta, no importa lo que pasé, no importa lo que sufrí, no importa si me traicionaron, no importa si me engañaron, no importa si me defraudaron. El Señor está conmigo y yo voy a la presencia del Señor. Nada me va a detener, prosigo hacia adelante y voy a recordar aquellas cosas que me van a impulsar a seguir y voy a dejar de lado las que me quieren detener. Nos ponemos de pie para orar al Señor. Y vamos a pedirle al Señor si en alguna manera los recuerdos del pasado nos han estancado, nos han amargado, nos han transformado en personas resentidas. Decirle, Señor, lo dejo todo para ti, yo perdono. Entiendo que tú tenías un plan conmigo y cuando vine a este mundo y cuando salí del vientre de mi madre y comencé a respirar y comencé primero a ser dependiente de mi madre, pero luego comencé a aprender a caminar solo, a moverme solo. Señor, en todo ese proceso tú has estado conmigo, porque tienes un propósito y nada me va a detener de ese propósito. Oramos al Señor. Padre, queremos agradecerte, Señor, por esta palabra que es viva, eficaz, más penetrante que una espada de dos filos. Queremos un Manasés en nuestra vida, Señor. Queremos una experiencia, Señor, contigo, de esas que nos hagan olvidar el trabajo, Señor, el dolor, la angustia, las frustraciones, los momentos de dolor y de amargura en nuestra vida, y que tú nos endulces a través de tu presencia, Señor, para que aquellas cosas pasadas las veamos como oportunidades, Señor, y no como un fracaso. No como algo que cambia el rumbo de mi vida, sino como algo que me hace más fuerte, como algo que me prepara hacia la eternidad, como algo que me ayuda a despojarme de las cosas que no son buenas y no son saludables para mi vida espiritual, Señor. Ayúdanos a valorar cada una de estas cosas. Padre querido, lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a recordar tu palabra, a recordar todo lo que tú nos has enseñado, a tener presente en nuestra vida esta palabra viva, eficaz, esta palabra que transforma, que cambia, que da sabiduría, que hace sabio al sencillo, Señor. Y ayúdanos a poner en olvido el deseo de venganza, el deseo de cobrarme lo que me han hecho, Señor. El deseo de alguna manera de lograr que me reconozcan, Señor. O salirme con la mía, o lograr vencer, aplastar, pisar a aquellos que tal vez tú permitiste para nuestro crecimiento y nosotros le tomamos como un enemigo en nuestra vida. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.